Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con la maestra Julieta Flores Montes, quien nos va a hablar de un tema que seguramente hemos pasado al lado de él, lo hemos percibido, pero no hemos reflexionado lo suficiente al respecto. Y tiene que ver con, bueno, que ella nos lo cuente. Tiene que ver con San Cristóbal, con las tiendas donde se venden los textiles, con el diseño de las artesanías ancestrales de los pueblos originarios de la región de San Cristóbal. Julieta Flores Montes es licenciada en Sociología y maestría en Antropología Sociocultural por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente está concluyendo el doctorado en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Sus temas de investigación, tanto en la maestría como en el doctorado, se han centrado en estudiar los procesos emergentes de proletarización del trabajo artesanal de mujeres indígenas en un contexto de revaloración de los derechos culturales. En la maestría se enfocó en estudiar la conformación de un grupo solidario de artesanas en la Sierra Norte de Puebla como parte del desarrollo de políticas estatales específicas. Para la tesis doctoral decidió estudiar el trabajo de intermediación que se hace alrededor de la producción artesanal en la región de los Altos de Chiapas. Le interesa estudiar particularmente cómo diversos intermediarios transforman las contradicciones del trabajo artesanal en discursos coherentes de ética, de comercio justo y acceso al mercado. Los temas de interés que cruzan su investigación son trabajo, clase y etnicidad. Hola Julieta, qué gusto saludarte. Habíamos pactado esta entrevista hace tiempo porque precisamente nos había interesado muchísimo un tema de actualidad y un tema que, como decía al principio, está ante nuestros ojos, pero no nos hemos detenido ni a pensar en él, ni hemos tenido la información adecuada para interpretarlo y hacer un juicio al respecto, ¿no? ¿Cómo estás, Julieta? Hola Armando, mucho gusto. Gracias de antemano por la invitación. Siempre es un placer compartir lo que uno de manera individual está pensando en sus investigaciones. Eh, entonces, bueno, sí, este es un tema que parece que se ha naturalizado, el hecho de que los textiles sean comercializados y en los últimos años ha tenido se ha crecido el interés por la comercialización de estas prendas. Entonces, mi investigación surge para saber cómo es que se genera este interés, en qué contexto se genera y quiénes son las personas que están generando toda esta polémica alrededor de la producción artesanal. Tengo entendido que tu investigación para el doctorado justamente que estás por concluir, este es el tema de la tesis de tu doctorado justamente en el Colegio de Michoacán, tiene que ver con que hiciste un trabajo de campo en San Cristóbal de las Casas, viste cómo es el proceso del trabajo artesanal de los textiles de las mujeres indígenas y cómo este producto fue utilizado por intermediarios para darles mayor valor, mayor precio, mejor precio de venta, lógicamente, y qué es lo que hemos visto nosotros en algunas boutiques de San Cristóbal, a donde llegan los turistas y compran este material que no lo hacen en Santo Domingo. Cuéntanos cómo es esto, por favor. Sí, yo realicé un trabajo de campo de 2 años y medio en San Cristóbal de las Casas, estuve viviendo allá y llamaba la atención, me llamó la atención que particularmente en San Cristóbal de las Casas, a diferencia de otros estados del país, hay un crecimiento de tiendas especializadas en la venta de textiles artesanales, pero no son esta producción de textiles a los que habitualmente estábamos acostumbrados, que eran las blusas llenas de bordados o las blusas llenas de brocados, anchas, largas, que a veces a la hora de que las querías comprar no te entallaban de manera adecuada, ¿no? Y además se hacían con colores muy vistosos, rojos, fosforescentes, y que no eran colores que al público, principalmente citadino o a los turistas que llegaban de otros lugares, les agradaba. Entonces, estas tiendas tienen ciertas particularidades.
Una es que esta producción de textiles se hace a partir de ciertas gamas de colores específicas que pueden ser desde gamas de colores que estén de moda en ese momento o simplemente que tengan una combinación más armónica, como ellos lo llaman. Se manejan por tallas muchas veces, tallas estandarizadas ya de chico, mediano, grande que todos conocemos. Y además tienen varios detalles en los acabados, etiquetas, son producidas en medidas ergonómicas que permiten que a la hora de que tú quieras comprar esta prenda, sabes que te va a quedar bien. Entonces, esos detalles en la producción permitieron que estas tiendas pudieran comercializarlas a un precio mucho más elevado de lo que tú podrías encontrar una blusa. Entonces, me llamó la atención cómo esta proliferación de tiendas se empezó a dar en San Cristóbal de las Casas y hay otro estado también que es Oaxaca y particularmente estos dos estados son estados con una mayor población indígena a nivel nacional. Se ha dado también, o sea, han ido creciendo. Ahora tú puedes encontrar este tipo de tiendas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en diferentes estados. Y justamente lo que el eslogan de estas tiendas es que es un diseño, es que se da un diseño alrededor de las prendas. Y el diseño es hecho por muchas veces por diseñadores, diseñadores de moda, diseñadores textiles o en algunos casos emprendedores que están interesados en innovar en estas prendas. La justificación para esta innovación es que los textiles se puedan comercializar en nichos de mercado diferentes a los que se acostumbra a los que estaban acostumbrados a comercializarse, como es el mercado de Santo Domingo. Sí, bueno, para quienes han ido a San Cristóbal o para quienes no han ido, el mercado de Santo Domingo es uno de los principales mercados de artesanías de la región, donde se reciben textiles no solamente de la región de los Altos de Chiapas, sino también de Guatemala y se importan prendas que no son hechas artesanalmente desde China o desde otros países. Pero la producción artesanal que se vende en esa región es considerada una artesanía chatarra o una artesanía de aeropuerto, que la antropóloga Victoria Novello acuñó hace varios años. Y se refería a estas artesanías que son hechas de manera con bajos estándares de calidad, con malos materiales, o que muchas veces ni siquiera eran producidas de manera manual, sino en serie, ¿no? Pero no importaba la manera en cómo eran producidas, sino que reproducieran íconos o formas estéticas que parecieran que nos referían a las poblaciones indígenas. En oposición están toda la parte del arte popular y en este caso también de estas artesanías que tienen mucha mayor calidad, ¿no? Que son textiles tejidos por las mujeres, con ciertos materiales como son algodón, lana, y que han elevado estos estándares de calidad. Entonces, esta posición se nota muy bien en San Cristóbal, sobre todo en la comercialización, en las prendas que se venden en Santo Domingo y en las prendas que se venden en Los Andadores. Claro, o sea, está la producción que es la artesanal genuina de los pueblos originarios, que tiene muchos siglos de tradición y de transformación, pero que son piezas únicas. Y está lo que no lo sabría ubicar, pero seguramente hace, pues yo creo que a partir del 94 se dio este boom, de que llegaron estas artesanías que provienen de China o de Guatemala, que son semi-industriales. Están esas dos vertientes. Pero quienes son el tema de tu estudio, precisamente estos intermediarios, se dieron cuenta que podían aprovechar la riqueza artesanal genuina, original, y transformarla, ¿no? Y aprovechar muchos valores culturales, estéticos, para darle un valor adicional a las piezas mediante, bueno, no voy a adjetivar, que iba a decir mediante un supuesto comercio justo, pero bueno, un poco ese concepto, ¿no? Que ha sido también el punto crítico de tu análisis. ¿Hasta qué punto este mercado justo se da o no en cuanto al pago que se hace a las artesanas? Sí, justo estos intermediarios han
Bueno, la intermediación, ese es un tema que ahora estoy indagando y existió siempre en el comercio, en diferentes rubros del comercio, no es específico de la producción artesanal, ¿no? Ujú, Creo que se han hecho muchos trabajos al respecto, sobre todo en la producción cafetalera, ujú, estos famosos coyotes del ujú, café, ujú. pero también existen en gremios institucionalizados. Sin embargo, ahora me interesa ver cómo se contrapone un intermediario en esta versión gandalla de la intermediación, que es el que compra barato y vende caro y él se queda con la ganancia, en oposición a un intermediario justo que se preocupa porque la producción se lleve a cabo en condiciones favorables y que la ganancia sea proporcional al trabajo y también que él sea reconocido el trabajo que realiza, Claro. ¿no? Julieta, Y se perdón, dime. déjame, mira, seguramente todo esto, este trabajo de investigación al que le has dedicado varios años de tu vida académica, pues hay cosas que ya son muy comunes para ti y que no las mencionas, pero quiero decirte que en el caso de los espectadores, eh, hay que tener esta información, por ejemplo. Los intermediarios los hubo desde los ochentas, cuando llegaban decíanse funcionarios, pero bueno, servidores públicos de FONAR, de la Casa de las Artesanías, veían cómo venían los programas favorables para las artesanas, vamos a hablar concretamente de ellas, y llegaban con los apoyos, pero ahí aprovechaban para hacer negocio, para comprar barato y revender. Esos fueron unos intermediarios que después fueron sustituidos por estos que ahora tú mencionas, que le dan un valor agregado a las piezas, pero también la mayoría de ellos con una actitud injusta. Digo, ese es el tema de discusión para uno que está afuera, este punto. Un intermediario va y no le compra la pieza terminada a las artesanas, sino que en la mayoría de los casos, según pude leer en tus textos, hacen, las ponen a trabajar a destajo, no con el producto terminado, sino con metros de tela bordada, que luego ellos en sus talleres confeccionan, terminan y venden a sus clientes, principalmente extranjeros, con una diferencia en su precio, que no es su valor, en su precio, de 5 o 6 veces más, pero no retribuyen justamente a las artesanas, es la mayoría de los casos, habrá por supuesto algunas excepciones, en que pues han de alguna manera hecho un proceso corrupto de decir, compren aquí, compren artesanías porque favorecen a las artesanas, ¿no? Y en realidad eso no ocurre, la mayor ganancia es para ellos y muchas veces pues leonina, ¿no? Una pieza comprada en otro lado cuesta la mitad de lo que cuesta en una boutique de estas. Digo, pero por otro lado la pregunta sería, Julieta, pues de alguna manera también les están dando trabajo y eso está bien porque no hay los mecanismos adecuados de comercialización en nuestra, bueno, en este caso en la región de San Cristóbal. Ya, tocas un punto muy importante y me gustaría primero hablar sobre el contexto de la producción en la región de los Altos, que Sí. es muy particular y que me parece relevante. La producción artesanal en la región tomó importancia hacia la década de los 70 y principios de los 80 Ujú, con la llegada de FONART y con todas las políticas indigenistas de la época que implementó el Instituto Nacional Indigenista. ujú, Entonces, en ese momento, el INI estaba interesado por que los indígenas, las poblaciones indígenas se incorporaran al desarrollo económico del país a partir de cuestiones productivas, que fueran trabajadores, que se fueran insertando. Y las mujeres no estaban contempladas en ese proyecto de incorporación nacional. Es hasta la década de los 70 que la producción artesanal se empieza a considerar como un activo útil para sobre todo para el turismo, y entonces se desarrollan políticas estatales para empezar a capacitar y ver cuáles son los objetos que pueden ser vendibles y comercializados, y también cuáles son
estos objetos atractivos, sobre todo para los turistas. Y por ejemplo, en el caso de San Cristóbal y de la región de los Altos, y bueno, y del sureste mexicano, empieza a desarrollarse todo lo que fue el plan de la Riviera Maya, ¿no? Que fue hacer todo lo que son los complejos hoteleros en Cancún, y que fueron descendiendo también hacia Palenque con todo el desarrollo arqueológico, y que llegaron a la región de los Altos. Era incipiente en ese momento, pero ha cobrado fuerza a lo largo de las décadas, ¿no? Y la versión más fidedigna de esto es que ahora San Cristóbal es un pueblo mágico y es uno de los principales puntos turísticos a nivel nacional. Entonces, en este contexto, las artesanías se convierten en mercancías para el turista. Son pensadas como mercancías para el turismo. Sin embargo, quienes estaban incentivando esta comercialización era el Instituto Nacional Indigenista, FUNART, a través de un grupo de antropólogos que llegaron a la región a hacer investigaciones de los significados con un enfoque culturalista de estas artesanías, ¿no? Cuáles eran los significados, cuáles eran los usos rituales, y sobre eso se construyó la imagen de lo que sería la producción artesanal en los Altos. Sin embargo, con las crisis económicas que surgen en la década de los 90 y sobre todo con la implementación de políticas neoliberales a nivel nacional y particularmente en la región de los Altos, y así como las crisis sociales que surgen, como es el surgimiento del EZLN en 1994, se da una contracción estatal. Y esta contracción implica que las instituciones como el INE y el FONART se retiran del Estado o dirigen sus políticas a aspectos particulares en los que no estaba involucrado la producción artesanal, ¿no? Como fue la producción del café. Y bueno, a la par de esto empiezan a llegar sobre todo organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que empezaron a trabajar con mujeres en la ayuda de mejoras manuales y de capacitaciones, pero también se empezó a generar un lenguaje sobre todo de empoderar mujeres, de desarrollar el capital humano de estas poblaciones y de incentivar el desarrollo humano de estos grupos marginales históricamente. El desarrollo de esto, o la incursión de estas organizaciones civiles específicamente, le dieron un giro a la manera en cómo se produce lo artesanal. Estoy hablando, bueno, de un periodo de alrededor de 40 o 50 años, o sea, no ha sido de manera inmediata, sino ha sido de manera gradual a lo largo de varias décadas. Se han incorporado diferentes organizaciones nacionales e internacionales con financiamiento de organizaciones, de fundaciones internacionales. Y bueno, el enfoque es ahora de estos nuevos intermediarios, o ahora de estas organizaciones civiles, convertir a las mujeres artesanas en emprendedoras. Y para que ellas se conviertan, para que se dé este lenguaje, esta conversión de emprendimiento, ellas necesitan tener conocimientos básicos de cómo se genera una cadena de producción. Y sobre eso se han desarrollado una serie de capacitaciones hacia estos sectores, sobre todo en las poblaciones que son consideradas con mayor marginalidad en la región, como son, por ejemplo, Cancún, Aldama, que son municipios icónicos con una gran producción textil y que ahora están tomando mucha visibilidad, sobre todo por el trabajo que estas mujeres realizan. Y bueno, este giro hacia el emprendimiento también está vinculado a la idea de que debe de ser un emprendimiento justo, ¿no? El comercio justo inició a nivel internacional, sobre todo dirigido a la producción agrícola, como en el café, en las bananas, los cítricos, ¿no? Que además, curiosamente, son todos estas producciones de, de comida exótica, ¿no? Que está vinculada a poblaciones conquistadas históricamente, ¿no? De las colonias cuando fue la expansión occidental. Entonces, ahora se trata de que también se traslade esta idea de lo justo hacia
los textiles. Sin embargo, hay una serie de discusiones al interior porque la producción textil no existe una certificación como lo hay para los alimentos del mercado justo en la producción textil. Entonces, se han desarrollado, sobre todo las organizaciones civiles que radican en San Cristóbal, ciertos parámetros, ciertos decálogos, ciertos lineamientos que permiten establecer qué podría ser justo y qué no podría ser justo. Y para esto, lo justo radica primero en que las mujeres tengan un pago que les permita una reproducción básica de manera cotidiana. Entonces, para lograr esto se establece un pago por horas hacia las mujeres. Inicialmente las artesanas producían toda una prenda y la manera en cómo obtenían el precio de la prenda se basaba en la cantidad de madejas de hilo que utilizaban. Si para, por ejemplo, si para producir una blusa ellas tenían que utilizar 3 madejas de hilo, la vendían en el costo de las 3 madejas. Entonces, en los años 80 o en los años 90, cuando las madejas costaban tal vez 20 o 30 pesos, el costo de una blusa las vendían en 90 pesos. Por eso es que eran tan baratas, ¿no? Y supongo que así se hicieron muchas colecciones de textiles en esa época. Pero ahora estas organizaciones han capacitado a las mujeres para que nos contabilicen sí el material, pero además también tengan que contabilizar todo el tiempo que lleva realizar una prenda. Desde que empiezan a hacer las madejas de hilo, desde que empiezan a armar la urdimbre, el tiempo que se tardan tejiendo, el tiempo que se tardan haciendo los acabados cuando ellas hacen toda la prenda. También incorporan sus gastos de traslado, si tienen que ir a dejar las prendas a San Cristóbal desde sus comunidades o no, dependiendo de los acuerdos que tengan. Entonces, eso suma todo el pago de las mujeres. Y a la hora de que se comercializa, bueno, también va incorporado el trabajo de la intermediación. En este caso, puede ser de alguna organización, si es que la hay, y si es que no la hay, solamente es el pago que se establece por el monto de la prenda. Pero para las mujeres esto ha significado un cambio porque se han hecho conscientes de que no solamente es el material, sino también están involucrando su trabajo. Y eso me parece que es importante resaltarlo y que es parte de esta intervención de las organizaciones civiles. Sin embargo, los pagos que se establecen, y eso es como una parte del truco de esta idea de lo justo, los pagos que se establecen tienen que ser pagos que permiten que estos objetos tengan un precio a la hora de ser vendidos que puedan ser justos para un consumidor. Y entonces es este juego de la oferta y la demanda. Nunca se va a pagar, como muchas organizaciones lo dicen, nunca se va a pagar el valor de la prenda, ¿no? Entonces, el precio que se establece tiene que ser mucho menor para que pueda ser comercializado. Entonces, la justicia está en función y eso me parece que es lo importante y lo que casi nunca se subraya, es que la justicia está en función del mercado. Quien establece qué es lo justo y qué no es lo justo es el mercado. Y entonces, ahí me parece que hay que cuestionar por qué es el mercado quien establece los criterios de justicia y sobre todo, y los salarios también de las mujeres. Claro. Bueno, pues qué interesante. Danos oportunidad, vamos a una breve pausa y regresamos con la charla, por favor. Regresamos en un momento. Estamos charlando o escuchando la experiencia de la maestra Julieta Flores Montes, quien está realizando su trabajo de doctorado con el tema de los textiles en San Cristóbal, que tiene que ver con este valor agregado que tienen las prendas en su venta en las boutiques para los extranjeros, con otros precios.
Y si no tienes inconveniente, Julieta, me gustaría que platicaras un poco este asunto teórico que tú utilizas, el marco teórico y las propuestas de algunos pensadores, como el caso de Zizek y todos ellos, cómo se le da ese valor a la mercancía, al objeto, cómo se le da ese plus, cómo se aprovechan los valores culturales que tiene también para sumar a esto, y cómo de alguna manera el concepto de mercado justo tiene que ver con pues una reivindicación del capitalismo, del neoliberalismo principalmente, pues con todo el proceso de explotación que hemos conocido, ¿no? Y que se da más en zonas marginadas, si fueras tan amable. Mire, sí, claro, es un tema muy interesante o que en lo personal me gusta mucho y bueno, ya lo decía Marx hace mucho tiempo, que el trabajo inevitablemente requiere explotación, porque es lo que permite la acumulación de la ganancia. Y el sistema capitalista justamente lo que busca es la acumulación de la ganancia. Entonces, la idea de justicia en el mercado nunca se va a dar, porque el mercado lo que hace es acumular ganancia y para que funcione se necesita que haya toda esta producción de mercancías. Sin embargo, lo que ahora me parece interesante es que esta manera de pensar el trabajo y el valor de las prendas ha dado un giro de acuerdo a lo que Marx llamó el fetiche de la mercancía. Marx decía que este fetiche tiene que ver con la invisibilidad de las relaciones de producción en los objetos o en las mercancías que encontramos todos los días. Sin embargo, la idea de comercio justo justamente a lo que abona es a que tú sepas quién te produce lo que estás consumiendo, de dónde viene, cuántas horas se llevan para producir una prenda, en este caso los textiles. Y entonces pareciera que esta invisibilidad de las relaciones de producción están surgiendo en el momento en el que tú vas a adquirir una prenda. Pero para esto se necesita que el consumidor, por una parte, sea un consumidor educado, que esté interesado en lo que compra, que sea consciente de lo que compra y que se interese en el contexto en el que es producido. Sin embargo, cuando tú hablas con los consumidores, a ellos no les interesa, ¿no? Y esa es justamente parte de la manera en cómo opera el mercado. O sea, cuando tú quieres un objeto no te interesa saber quién lo hace, cuánto tiempo se lleva. Lo que quieres es el objeto y lo quieres utilizar para lo que sea. Puede ser para satisfacer una necesidad, que pocas veces lo es. eh, Simplemente es porque te gusta. Es un deseo hacia el objeto. Sin embargo, hacer consciente este deseo y hacer consciente estas condiciones, Zizek dice que es la manera en cómo el fetiche ahora en este contexto capitalista ha cambiado. Porque ahora lo que se busca no es saber las relaciones de producción, sino lo que se busca es que tú te sientas bien con tu compra, que tú sientas que eres una mejor persona cada que compras y cada que te preocupas por quién lo produce, aunque en realidad eso no sucede. Porque si tú analizas el costo de una prenda en la que compras en 800 o en 1000 pesos, por poner un ejemplo, que puede ser un precio más alto o menor, y lo contabilizas en el número de horas, te vas a dar cuenta que el pago de las artesanas que reciben es, si haces una división, no oscila más allá de los 20 pesos. Y es un pago muy bajo, ¿no? Claro. Entonces, no es un asunto de justicia, sino es un asunto de que tú como consumidor te sientes preocupado y y sientes que lo que estás haciendo es una buena compra. Entonces, ahí hay un juego que Jack lo llama como la ideología o esta fantasía ideológica en la que tú crees que estás ejerciendo justicia al momento de hacer una compra. Y la justicia Fantasía, social fantasía ideológica, dices. ideológica y la O justicia sea, te social la no se ejerce crees. en el mercado. Claro, y lo compras Ujú, además. ujú. Y cuando lo presumes, o sea, tú sientes que estás haciendo un bien,
pero la justicia, y ese es como ese es ahora el giro del capitalismo, ¿no? Que la justicia nunca, se piensa que está en el mercado, pero nunca va a estar en el mercado, porque lo que busca el mercado es la acumulación de la ganancia, y la acumulación de la ganancia siempre implica desigualdad. Julieta, Entonces, ahí perdón, radica el cuestionamiento. y uno se quedaría pensando, digo, desde mi perspectiva, esto es como trasladar una obra de arte, un cuadro, un óleo de tales dimensiones con su ficha técnica, ¿no? Con su cédula, decir el autor es tal, la técnica es tal y todo eso. Y eso se traslada un poco a una prenda con aplicaciones textiles de la región que se compra en una tienda de San Cristóbal. Y según he visto, tiene una etiqueta donde dice la artesana fue fulanita de tal, se hizo en Cancún, casi hasta con fecha, ¿no? Y ese es un pedacito de papel, una cartulinita, que le da un valor adicional que juega un poco como las marcas que uno encuentra en el mercado, estas marcas que son de marca y que por lo mismo justifican un precio muy elevado de un vestido que se compra, el ejemplo que tú pones en Zara, ¿no? Por ejemplo. Este, este proceso, ¿cuándo se empezó a dar en San Cristóbal y en estas tiendas que mencionas también en Oaxaca y otros lugares? Bueno, mira, antes creo que no he mencionado, pero este tipo de prendas se inscriben a un movimiento internacional que se llama Fashion Revolution, Uh -huh. que es, o también conocido como moda lenta o moda ética, Uh -huh. que surgió por en oposición a lo que llaman moda rápida, que son todas estas marcas que producen a gran escala, a nivel nacional e internacional, a bajo costo, y que han acelerado la producción de la ropa en maquila, ¿no? Y bueno, en 2003, si mal no recuerdo, fue un derrumbe en Bangladesh de una plaza donde eran un grupo de maquilas donde murieron muchas mujeres que estaban produciendo justamente la ropa para estos grandes emporios de la moda, como es Zara, como es H&M, y que bueno, como una crítica hacia esta manera de producción de maquila, de esclavitud laboral que ellos llaman, surge la idea de producir lento, ¿no? Que la ropa sea temporal, que no se tenga que ajustar a las temporadas establecidas por la moda, como es primavera, verano, otoño, invierno, sino que se puede ocupar en el resto del año, en cualquier época del año, y también que tengan materiales de mayor calidad para que una prenda que tú compres con ellos no te dure solamente los 3 meses de la temporada, sino te dure años. Y entonces de esta manera ellos están cuestionando la manera en cómo se consume. O sea, cuestiona la manera cómo se consume sin cuestionar el por qué tenemos que consumir, ¿no? Que eso es algo muy difícil entre las personas. O sea, todas estas marcas siguen abonando o siguen generando toda su publicidad alrededor del consumo sin cuestionar el consumo. Y bueno, eh, en este contexto del slow fashion o de la moda lenta, es que se inscriben estos, sobre todo diseñadores, hay diseñadores muy famosos a nivel nacional, pero también estas tiendas que encuentras en San Cristóbal, que justamente lo que esperan es que tú, tú, te, tú te sientas interpelado por este discurso de moda lenta. Y además para agregarle todavía mucho más características que lo hagan interesante, se le suman todas las cuestiones culturales de las personas que producen, ¿no? Y los materiales que se utilizan. En este caso, por ejemplo, el algodón y la lana son materias primas que por ser tejidas, bueno, que por venir de un contexto, llamémosle natural, en oposición a las fibras sintéticas, son mucho Uh más -huh. valoradas. Eh, Además de que, bueno, es algo que tratan de que sea una producción local, aunque es difícil porque en la región de San Cristóbal no hay
consumo de algodón, pero sin embargo el algodón como materia prima también está inserto en producciones de comercio justo y de producción justa a nivel internacional. Incluso hay certificaciones del algodón que sea orgánico, que sea sustentable, que no tenga afectaciones al cambio climático. Entonces se va armando toda esta cadena, se va tejiendo para y cae también en la parte en la que en el que se reivindica toda la etnicidad y la cultura de quienes producen estos objetos. Y entonces las artesanas, que no solamente son las productoras, también se convierten en un objeto ahí, se objetivizan en el momento en el que se exhiben, en el que se exhiben cómo se tejen, en el momento en el que lo que ellas producen siempre está diferenciado por la cultura, ¿no? Y siempre son ellas y nosotros las consumimos a ellas. Entonces, eso es algo que se da por forma parte del sentido común de las personas. ¿No? Que no se cuestiona por qué ellas siempre son diferentes a nosotras o si realmente lo son. Sí, Entonces, un en tema ese contexto es que complicadísimo, también surge lo justo claro. surge esta idea del comercio justo de las artesanías. Claro. Estaba sonriendo porque estaba pensando justamente en las dinámicas del capitalismo, el expansionismo y el consumismo tremendo, ¿no? Y de pronto se impone a sí mismo ciertas restricciones con mercado justo, con la certificación del material. O sea, si lo que querían era vender indiscriminadamente y ampliar su mercado y hacerlo dependiente y de pronto hace estas retenciones, digo, qué paradójico. Pero fíjate que estoy escuchándote y estoy pensando en el proceso que recorrieron los textiles de la región de San Cristóbal y de muchos lugares del país, por supuesto, mencionaste Oaxaca, pero también están los huicholes, los coras, en fin, en todo el país, ¿no? Que irrumpieron de pronto en la moda también, o sea, fueron absorbidos por la moda para ser utilizados. Y no sé si recuerdes un capítulo de nuestra historia reciente y de los traspiés que ha tenido la Secretaría de Cultura en su política, pero se puso como defensora e hizo una demanda internacional contra estas grandes firmas de moda que están utilizando las aplicaciones de textiles originales de nuestros pueblos, ¿no? En nuestro país. ¿Qué opinas de eso? O sea, ahí sí debería ser Bueno, más justo el mercado, ¿no? eh, hay algo que quería comentar. Fíjate que a mí me parece muy interesante que es importante acotar que la reproducción del capital no ha creado todas las diferencias, ¿no? Una de las diferencias que ha creado es la de clase, que, que ha sido documentada analíticamente, pero por ejemplo no creó las diferencias de etnia o de raza, es algo que lo antecede. Sin embargo, me parece interesante cómo en los ciclos del capital, en la manera en cómo se ha venido reformulando, ha incorporado estas diferencias a sus flujos y ahora también se puede obtener ganancia de ellas, ¿no? Y las ha ahondado y las ha establecido, ¿no? Y las ha naturalizado también. Entonces, con respecto a lo que tú dices, que es una discusión interesante que ahora está teniendo mucho auge. eh, yo no sé si sea un efecto ahora del confinamiento de que estamos viviendo, pero en los últimos, tiene varios años, pero en el último mes probablemente ha habido una creciente discusión al respecto de lo que es lo que ellos llaman apropiación cultural, lo que sobre todo organizaciones eh, civiles han llamado apropiación cultural. Y el caso que tú refieres, que tiene que ver con el desarrollo de una colección de una diseñadora internacional a la que la Secretaría de Cultura pidió que se diera una explicación de por qué ocupó los símbolos y los iconos, inició aproximadamente em, tal vez en el 2005 se hizo evidente con el plagio de una blusa, bueno, le vamos a llamar así plagio, que hizo una diseñadora que se hizo muy famoso, el caso de Isabel Marán de la blusa de Tlahuitoltepec en Oaxaca. Y a partir de eso
se ha venido haciendo visible una serie de plagios a nivel nacional e internacional. Pero para el caso mexicano son blusas de Oaxaca principalmente, son tenangos de Doria, y en el caso de Chiapas específicamente han sido lo que llaman las blusas de Amatenango en los bordados de las flores, que han documentado varias organizaciones civiles. Y lo que ellos, es algo que me llama la atención, lo que ellos buscan es que se dé un reconocimiento de las personas que producen las artesanías. O sea, si una marca retoma eh, las flores o la iconografía de alguna población, se diga que se inspiraron en esa población. Y para esto, bueno, se han desarrollado una serie de mecanismos, principalmente de vigilancia ciudadana. O sea que si tú ves en tus redes sociales una marca que esté difundiendo blusas sin darle los créditos, la denuncies públicamente, ¿no? Y pareciera que estos procesos son procesos democráticos. Sin embargo, es interesante que a las mujeres de las poblaciones poco les interesa esto, ¿sabes? Tuve la fortuna de que mientras estaba realizando el trabajo de campo, se intentara llevar a cabo se hizo una consulta a las artesanas sobre una ley de patrimonio que recientemente está lanzando el Senado y que está en aprobación todavía, sobre la manera de regular el plagio y la manera de regular cómo se produce. ¿Quiénes pueden hacer uso de estas iconografías? Y durante esta consulta que se llevó a cabo en San Cristóbal, además, al que acudieron artesanas de diferentes lugares, eh, hay un grupo de artesanas que están mucho más empoderadas, que son muy cercanas a las organizaciones civiles, que se han involucrado de este lenguaje de apropiación cultural, de plagio, y que y que se lo transmitían a sus compañeras, pero el grueso de las artesanas no entendía bien en qué consistían estas ideas. ¿No? Ellas estaban, recuerdo muy bien esas escenas que estaban en la plática y estaban explicándoles qué es el patrimonio cultural material, qué es el patrimonio cultural inmaterial, y muchas estaban bordando en ese momento sus blusas, ¿no? O sea, tratando de sacar lo que tenían que producir para vender. Entonces, creo que me parece que hay una gran distinción de a quién le interesa que se respalde esta idea de patrimonio, que además paradójicamente, la noción de patrimonio te remite a la idea de propiedad privada, y la idea de propiedad privada es una noción completamente capitalista, ¿no? Que choca con estas nociones comunales a las que sobre todo este tipo de organizaciones aluden, que son características de las poblaciones indígenas. Claro. Eh, Creo que eso es importante tener claro quiénes son las personas que movilizan este tipo de discursos, quiénes son las personas que están interesadas en que haya una defensa de, de algo y además por qué se tiene que defender, si lo que buscan es comercializarlo. Entonces ahí se da una paradoja también en el sentido de que estas organizaciones, o bueno, eh, le han llamado extractivismo cultural, que es muy ambiguo, no hay una claridad del término. Incluso yo en los seminarios que se han dado ahora, yo no he escuchado cómo lo están definiendo. Eh, pero bueno, es como esta visión dicotómica de que son la cultura hegemónica sobre las culturas dominadas y que se generan diferencias de poder históricas, pero que se mantienen en este contexto de apropiación cultural. Sin embargo, y bueno, uno de los cuestionamientos que ellos tienen es que es el Estado quien históricamente se ha encargado de mantener esta dominación hacia las culturas subordinadas. Pero lo que a mí me parece cuestionable es que justamente cuando tú pides que se haga un reconocimiento, cuando ellos están solicitando que se reivindique la apropiación cultural o que se legalice el uso
de la cultura en términos comerciales, lo que ellas están pidiendo es Estado, ¿no? O sea, que sea el Estado quien regule todas estas normas y la manera en cómo se establecen, ¿no? Y Claro. entonces ahí hay una contradicción que creo que no se está haciendo evidente, ¿no? Sin embargo, en el sentido común de las personas, en lo que en el internet, lo que tú circulas en las notas periodísticas, todo se reduce a la reivindicación una vez más, ¿no? Y no se cuestiona por qué esa reivindicación tiene que existir. ¿Por qué las mujeres de las poblaciones más marginadas de este país tienen que vender esos textiles, tienen que trabajar siendo artesanas? ¿Por qué casi nunca ellas son las que se enteran de estos eventos de plagio? Eh, y siempre son organizaciones intermediarias las que están ahí. Y yo creo que eso está completamente ceñido a la desigualdad estructural que existe entre las poblaciones indígenas en este país, ¿no? Y creo que entonces la discusión solamente se cimenta en la diferencia cultural sin cuestionar la desigualdad social. Y eso es un rezago de lo político. Claro. Aquí habría que combatir la desigualdad social realmente y luego enaltecer la cultura, no dejar una por otra, ¿no? Julieta, sí, sin duda que es apasionante. Mira, tú estás del lado académico y en el trabajo de investigación y de estudio. Ves es el tema de tu investigación, pero quienes estamos afuera no vemos todo eso que pasa. En verdad es lo que yo siempre reclamo, la falta de vinculación entre la academia y la sociedad, o que nosotros como sociedad le exijamos eso a la academia para poder entender muchas cosas o para recibir esa información. Y por eso siempre es muy estimulante y nos deja grandes enseñanzas platicar con académicas, con una académica en este caso. Pero me surge una duda, déjame preguntarte desde tu perspectiva de antropóloga social, eh, el proceso, lo voy a decir grosso modo, por supuesto, pero bueno, este grupo las abuelas de este grupo de artesanas, por ejemplo, hacían su propia vestimenta. En el proceso de los años, esa vestimenta adquirió una gran importancia para, para distinguirse de otros pueblos quizá, y después, con el paso de los años, se dieron cuenta que podía ser una mercancía, un artículo que se podía vender porque había quien la compraba. Te quiero decir que en el caso de Chiapas hay casos todavía en que, en el caso de los tojolabales, si tú vas a buscar un vestido tojolabal o una blusa tojolabal, es muy difícil que la encuentres porque ellos no están en la frecuencia todavía de vender, o sea, de producir para vender en general. Hay unas excepciones, pero no vas a un lugar y vas a encontrar toda la oferta que encuentres en San Cristóbal con sociles y celtales, ¿no? Pero bueno, este proceso entonces se está dando con el paso de las décadas hasta que llega a ocurrir lo que nos estás comentando, ¿no? Hacen telas o metros de telas o de bordados a destajo, otra persona las vende, o sea, entró esta vestimenta, este artículo al sistema capitalista. Pero te decía, como antropóloga social, ¿cómo ves tú ese proceso, esa transformación y sobre todo se llega a hacer un poco de prospectiva de que, pues bueno, eso va a ser eliminado con el tiempo y no va a haber esta vestimenta de acuerdo con la experiencia histórica o de acuerdo con las circunstancias actuales que son muy diferentes a todos los antecedentes históricos, ¿no? Es decir, ¿qué transformaciones va a tener? Que sin duda que las va a tener y tienden a desaparecer o el mercado las va a mantener, entonces el mercado es bueno, entonces el trabajo de los intermediarios es adecuado, no sé. Eh, Eso es una pregunta complicada. Yo no quisiera dar, o sea, no quiero dar mis juicios, porque serían juicios de valor decir si es algo bueno o es algo malo. Lo que yo te diría es que es trabajo para las mujeres. Esto, la producción artesanal es trabajo. Y, y- y justamente el objetivo de mi investigación es que se vea como trabajo. Y como cualquier trabajo que puedes encontrar tanto en la ciudad o lo que se espera es que sea que la remuneración que tú recibes por ese trabajo te permita mantener condiciones
mínimas de reproducción, que te permita alimentarte, que te permita tener una casa con condiciones básicas de vivienda. Eh, por supuesto que de quién depende que ese trabajo se mantenga o no, sí tiene que ver con las artesanas que estén interesadas, pero también con las condiciones, eh, con las opciones que ellas puedan encontrar en ese trabajo. O sea, hacia la década de los 70 hubo un declive de la producción artesanal porque había un proceso de migración interna hacia los principales, hacia las ciudades más grandes del país, sobre todo por la construcción que se estaba generando en este modelo de sustitución de importaciones. Eh, y entonces las mujeres estaban dejando de tejer, ¿no? O dejando la producción artesanal porque no les interesaba. Ellas querían llegar a la ciudad e incorporarse en el trabajo doméstico en las ciudades, muchas veces, o en alguna otra actividad. Eh, Sin embargo, fue el Estado, a partir de las políticas estatales, que hicieron de esta actividad un trabajo y convirtieron el tejido que se hacían en los ratos libres en un trabajo para las mujeres y entonces de esa manera frenaron la migración hacia las ciudades, ¿no? Y pudieron contenerlas en sus poblaciones. Si las mujeres en la actualidad no migran, puede ser porque la producción artesanal esté cumpliendo con el objetivo de crear trabajo de manera local, ¿no? Y por lo que yo veo es que este trabajo se va a mantener y va a continuar varias décadas, ¿no? Eh, y, y es porque se ha convertido en el principal ingreso de las mujeres, porque además a este trabajo se le suman otras crisis, por ejemplo, la crisis del campo, la famosa crisis del campo, ¿no? Donde los hombres ya no tienen parcelas, ya no producen en el campo, ¿no? Se están incorporando, muchos hombres en la región de los Altos ahora también se están incorporando al trabajo artesanal, que aunque era un trabajo exclusivo de las mujeres, por la falta de empleo para ellos, están también tejiendo. A eso se le tienen que sumar, en el caso particular de San Cristóbal, hay toda una historia del trabajo masculino, ¿no? Que tuvieron que dejar las fincas para irse a la ciudad y cuando hay una crisis económica a nivel nacional tienen que regresar a la región y quieren incorporarse en las fincas, pero ya no encuentran trabajo ahí porque hubo un flujo de migración, un gran flujo de migración centroamericano que llegaron como refugiados al país y que vendían mano de obra mucho más barata. Entonces fueron contratados por las fincas y eso generó toda una generación de hombres desempleados. Y encontraron en el turismo un nicho de mercado, en la producción artesanal dirigida al turismo, un nicho de mercado para ellos, un nicho de trabajo, perdón. Entonces, sí, va a mantenerse la producción artesanal en la medida en que esto sea un trabajo para las mujeres, ¿no? Independientemente de si intervienen organismos gubernamentales u organizaciones civiles, o en algún momento las mismas artesanas crean sus propias marcas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que sucederá con Claro. la producción artesanal. O sea, esta idea de rescate me parece que ha quedado muy de lado. O sea, siempre es curioso cómo siempre hemos escuchado que son técnicas que están amenazadas, que se van a perder, que es importante rescatarlas, pero han pasado décadas y sigue la producción vigente. Claro. Esto me hace pensar en algo así como el fatalismo de nuestros tiempos, pero no, las cosas continúan y solitas van siguiendo su cauce y todo. Qué interesante, Julieta, lo que nos decías, porque cuando uno ve una pieza textil artesanal o no artesanal en los mercados en San Cristóbal, uno no se da cuenta de lo que hay detrás de todo esto, lo que implica de investigación y de análisis, la crisis en el campo, como lo acabas de decir, la sustitución de mano de obra a una mano de obra más barata en las fincas, en el campo, por los migrantes que sustituyó a los campesinos originarios. O sea,
y la forma de emerger de las artesanías como un complemento del turismo o un satisfactor del turismo, mejor dicho. En fin, qué interesante. Fíjate que esas son las cosas que nos interesa mucho en Entre Tejas TV explorar, porque hay tanta gente que ha analizado esto en Chiapas desde la academia, desde su actividad profesional, pero que nos tienen que compartir. Uno tiene una visión muy limitada de que Chiapas es únicamente las carreteras que nos llevan de Comitán a San Cristóbal, a Tuxtla y cualquier cosa más, ¿no? Pero todo lo que ocurre alrededor y en el Soconusco y en Palenque y la producción agrícola, y mira, estamos empezando a desmadejar o a jalar el hilo desde una madeja de un producto textil. Te agradecemos mucho en verdad esta oportunidad que nos das y nos dejas reflexionando en este sentido, lo valioso y lo importante que hay detrás de cada prenda, de cada actividad humana y económica en nuestro estado. Qué bueno que decidiste venir a hacer este trabajo de investigación, porque ahora estás en Puebla, ¿verdad? Si alguien sabe de textiles también en nuestro país, es la gente de Puebla. Sí, yo soy originaria de Puebla y no, bueno, para mí siempre es un gusto poder hablar del tema que estoy investigando, sobre todo porque también hablarlo en voz alta y reflexionar con otras personas de lo que uno está haciendo siempre ayuda, ¿no? Ayuda también a encontrar cuáles son estas contradicciones que incluso nosotros tampoco no vemos, ¿no? Claro. No, y nos ayudas más a nosotros dándonos luces sobre estos temas. Pues Julieta, muchísimas gracias por acompañarnos, por obsequiarnos este tiempo y que todo vaya bien por allá en cuanto a salud principalmente, ¿no? Por la catástrofe de salud y económica por la que estamos atravesando. No, hombre, muchísimas gracias a ti y a tu programa por esta invitación y yo espero que este capítulo les sea de su interés. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Tejas TV y nos vemos a la siguiente oportunidad. Que estén bien, cuídense mucho y muchas gracias.